Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos en la parte final de mi saga de vídeos del iceberg de Ben 10, y eso quiere decir que veremos los datos más interesantes, desconocidos y perturbadores de toda la franquicia. Fue un largo camino para llegar hasta aquí, y les agradezco de todo corazón el apoyo que le dieron a estos vídeos, ya que varios de estos son de los más vistos en el canal. No tengo nada más que decir, más que pedirles que compartan esta saga a todo aquel que crean que le puede gustar, y como siempre pueden darse una vuelta por las demás partes. Ahora sí, sean todos bienvenidos a El iceberg de Ben 10, parte final. Comencemos. El T-Megawatt es el nombre que se le dio originalmente al Omnitrix, y esto iba de la mano con un concepto totalmente diferente para la serie. Como sabrán por el video anterior, antes de considerar la idea de que Ben se transformara en aliens, se tuvo como idea que se transformara en héroes. Pero incluso antes que eso, se pensó que mediante el T-Megawatt, Ben intercambiara de lugar con versiones alternas de sí mismo. De hecho, la serie se llamaría Fuerza 10, y se tenían planeadas varias versiones alternas. Como una donde el mundo sufrió una gran inundación y los humanos tuvieron que adaptarse, otra donde los vampiros dominaron la Tierra, y sin olvidar a una realidad donde el planeta sufrió una guerra nuclear y los humanos mutaron. Finalmente este concepto se descartaría y sería reemplazado a lo que conocemos hoy en día. Los Xenocites son una especie parasitaria muy importante a inicios de Fuerza Alienígena. Esta especie se adhiere a un huésped y comienza a controlarlo, creando a los aliens DNA, una especie con superfuerza y capaz de lanzar un tipo de baba que inmoviliza a sus enemigos. Lo curioso y que muy poca gente se percató, es que en uno de los primeros episodios, el Omnitrix escanea el ADN de esta especie, y eso quiere decir que Ben podría transformarse en uno de ellos. Probablemente esto fue pasado por alto por muchos, ya que era la primera vez que se hablaba acerca de escanear, y que fue una simple mención del Omnitrix, a diferencia de más adelante donde este necesita lanzar un láser escaneador. Más allá de esto, nunca se volvería a mencionar algo acerca de esta forma en todas las series posteriores, y por ende, nunca veríamos a Ben usando esta transformación. Ben 10 tiene un récord mundial llamado el Alien World Record, debido a que en 2012 alrededor de 15.000 familias de Reino Unido participaron para armar una escultura gigante del alienígena Blocks, presentado en Omniverse. Para esto, se invitó a cualquiera a poner una pieza Lego para ir formando la escultura, y se fueron moviendo las piezas formadas por separado, debido a que no se usaba ningún tipo de adhesivo, todo esto a través de varios centros comerciales. Finalmente se usaron más de 200.000 piezas, media 3 metros de alto, y tomó 570 horas para unirlo todo. Además de este récord, existe uno Guinness, debido a que una empresa de Arabia decidió junto a Cartoon, el establecer un récord por juntar a casi 500 niños disfrazados de Ben 10. Contrario a lo que puede parecer, y aunque sea una serie para un público infantil, en Ben 10 más de un personaje ha perdido la vida, incluido a Ben, y no hablo de sus versiones alternas, sino del mismo que vemos en la serie. Podemos mencionar cuando en Omniverse, Vilgax activa una bomba cronosapiana que elimina a varias versiones alternativas de Ben, incluyendo al original, en una escena muy emotiva. Pero probablemente la más impactante y cruda, de toda la serie en general, fue cuando Charmcaster termina por arrebatarle la vida a Ben, Gwen, y Kevin al mismo tiempo. Esto sucede debido a que Ben se transforma en piedra, un alien capaz de absorber energía, para detener un dispositivo que estaba arrebatándole la vida a toda forma de vida en Legerdomain, pero, incluso si este alien es muy poderoso, lo que intentaba hacer era absorber la energía de una dimensión completa, además era una donde la energía se encontraba incluso en el mismo aire. Debido a esto, la transformación es destruida por completo, y Ben cae en su forma humana desde una altura demasiado alta, haciendo que quede gravemente herido, y sin fuerzas para volver a levantarse. Entonces, la máquina termina por absorber toda su energía de vida, haciendo que su cuerpo quede inmóvil en el piso. Muchos pensaron que Ben solamente había quedado fuera de combate, pero se deja muy en claro que no era así. ¿Estábamos? O bueno, acabamos de...
Obviamente vuelve a la vida unos momentos después, pero de esto hablaremos más adelante, ya que guarda un secreto aún más profundo. Esto es algo que sucede al final de Ben 10 Omniverse. Si vieron la parte anterior, sabrán que el universo de Ben inicia con una especie de bucle, donde Ben detiene a Maltruan de crear su propio universo, absorbiendo toda la creación, es decir, un Big Bang. Para esto fue necesario que prácticamente todas las transformaciones ayudaran a contener esta explosión, y finalmente sería Feedback el que absorbería el impacto final, redirigiendo esta energía hacia Maltruan. Surgió cierta polémica, ya que esto es una de las mayores hazañas de la serie, y algunos fanáticos de esta forma alienígena mencionan que esto es un indicativo de que Feedback es una de las transformaciones más poderosas de la serie, ya que fue el Omnitrix el cual elige a este alien, además que se demostraría que no tiene un límite de absorción aparente, puesto que un Big Bang es prácticamente insuperable. Pero algo que se deja pasar por alto, incluso por los personajes en la escena, es que después de esto, se puede ver que Ben tiene un brazo celestial sapien, es decir un brazo de la especie capaz de alterar la realidad. Esto debido a que para acceder a la bomba, fue necesario usar el ADN de esta especie para atravesar la barrera que soportaría dicho impacto, por lo que se podría decir que al final fue el ADN celestial, o directamente Alien X, el principal responsable de salvar el día. Aunque es curioso que Alien X aparece durante la escena para contener la explosión, además de que posteriormente a todo esto, Ben menciona al seguro de vida en el reloj. Durante Supremacía Alienígena Ben utiliza al Ultimatrix, un reloj que le permite al usuario llevar a sus transformaciones a un estado evolucionado de sí mismos, una forma suprema. Esto se torna serio cuando al cabo de un tiempo, descubrimos que las formas supremas comienzan a cobrar conciencia de sí mismos, y pasan a ser seres vivos atrapados dentro del reloj. Debido a esto, los Supremos deciden acabar con Ben para así ser libres, pero entonces este les demuestra que está dispuesto a sacrificarse para que ellos obtengan su libertad. Finalmente, ningún sacrificio sería necesario y las formas serían liberadas, y Asmut arreglaría el problema que dio surgimiento a esto, evitando que vuelva a suceder. Pero lo curioso que muchos no notaron, es que hay una forma suprema que no sería vista durante el episodio, y hablo de Bestia Suprema. Muchos piensan que esto se debe a que Bestia aparece después de lo mencionado, como Muy Grande Supremo, pero esto es un error, ya que Bestia Supremo aparece unos capítulos antes de la liberación de estas formas, mientras que Muy Grande aparece después. Mientras que algunos dicen que esta forma se encuentra atrapada en el reloj, otros mencionan que su poco uso generó que no desarrollara conciencia como sus compañeros. La serie inicia con Ben obteniendo el Omnitrix de manera accidental, desde entonces decide convertirse en un héroe viendo que puede ayudar a salvar el día, y el Omnitrix pasa a ser una bendición para él, de la cual no le gustaría separarse. Pero, algo extremadamente curioso es que al inicio de la siguiente temporada, Ben 10 Fuerza Alienígena, la serie inicia con Ben sin tener el reloj. Aquí se menciona que pasaron por muchos problemas para quitarle el Omnitrix, y que Ben realmente dudaba al momento de volver a usarlo, ya que eso significaría volver a ser héroe. Finalmente, volvería a aportar el Omnitrix para salvar al universo una vez más. Pero, algo que realmente nunca nos dicen es que, ¿cuál fue el motivo de que Ben decidiera no usar el Omnitrix hasta años después? Ya que durante toda la serie nunca se toca el tema, y sabemos que más allá de ser héroe, él disfrutaba de usar el reloj. La teoría más aceptada es que pudo ser debido a lo sucedido con Malware, cuando este destruye a su transformación favorita, Feedback, ya que vemos que es una de las cosas que más le afectaron. Existe un audio donde supuestamente uno de los encargados de Ben 10 menciona que estaban planificando una serie anime de Buen Tennyson. La misma trataría de su vida universitaria, donde no se tendría planeado una participación para Ben, o al menos no sería el foco principal. Esto debido a que según el encargado, Buen es más querida que Ben en Asia. A pesar de esto, no puedo verificar la autenticidad del audio, y al día de hoy no se ha encontrado o mostrado alguna muestra de lo susodicho. Por lo que o se canceló, o nunca fue real. La verdad es que Gwen es un personaje interesante y no estaría mal el probar este tipo de series, incluso el reboot rumoreaba una serie en solitario de Kevin Levin.
El síndrome de Estocolmo es un trastorno donde una persona que fue secuestrada termina simpatizando con su secuestrador, llegando al punto de perdonarle todo lo sucedido. ¿A qué viene esto? Pues es muy curioso, pero en un episodio se pudo ver este trastorno en un personaje, hablo de Jennifer Nocturne. El capítulo pertenece a la serie que más temas oscuros trata, supremacía alienígena, el episodio es llamado Atrapa a una estrella fugas. Durante el capítulo, nos cuentan que Jennifer comenzó a visitar a el Capitán Némesis, el mismo que capítulos anteriores la secuestró en un intento de derrotar a Ben. Durante el episodio, Némesis no se comporta de la mejor manera con Jennifer, mientras ella desea una vida lejos de todos, junto con él, al punto que lo ayuda a escapar de la cárcel. Finalmente, el Capitán Némesis comienza a desarrollar sentimientos hacia Jennifer, fingiendo que la había vuelto a secuestrar para que ella no fuera a la cárcel. La verdad es que es considerado uno de los episodios más oscuros, pero desde mi punto de vista fue bastante malo, pero que trata un tema interesante. En el universo de Ben 10 existe un tratado interestelar llamado el Tratado de Casey Kelly, en el cual un planeta se compromete a otorgarle a los plómeros, a cualquier invasor de otro mundo que haya sido capturado. La Tierra fue uno de los planetas que firmó este tratado, pero no lo cumplió, ya que se sabe que el gobierno construyó una base con tecnología ilegal, que resguardaba a más de 700 prisioneros alienígenas, a los cuales se les negó un juicio y eran tratados de forma inhumana. A pesar de que el gobierno afirmaba que eran una amenaza para el planeta, se sabe que no todos lo eran, sino que simplemente algunos habían caído en el planeta por error. Entre ellos hubo un alien cuyo planeta estaba en una guerra, pero hasta que fue liberado se entera que la guerra se llevó a su familia. Entonces decide vengarse, atacando a la familia del militar a cargo de la base. Finalmente es detenido por el equipo, pero dejándonos un sabor amargo en la boca, ya que no sabemos de qué lado estar. Finalmente se le informa a los plómeros de esto, y todos los prisioneros son enviados a su cargo. Skurt es un babobioid mostrado en Omniverse, un organismo unicelular el cual tiene la capacidad de manipular el ADN de la especie a la que se una. Él mismo encontraría a Ben, y no se separaría de él, ya que el Omnitrix lo atraía mucho, debido a que contiene miles de muestras de ADN con las cuales experimentar. Esto le permitiría a Ben utilizar diferentes partes o habilidades de otras transformaciones, llegando a lograr poderosas combinaciones. Lo curioso de Skurt es que fue encontrado en la actualidad de la serie, pero al final de Omniverse es llevado junto a Ben al inicio del universo para detener la explosión del aniquilar de Maltruant. Es aquí cuando nos enteramos que la especie de Skurt es extremadamente importante, ya que se encargó de esparcir el ADN por todo el universo durante sus orígenes, es decir, hace una cantidad incalculable de tiempo. Entonces, Skurt se despide de Ben y parte junto a sus hermanos hacia el inicio de los tiempos. Pero si nos ponemos a pensar esto, es realmente extraño, ya que se menciona que la pelea contra Maltruan es un bucle infinito, y esto quiere decir que Skurt ya había pasado por todo lo sucedido, porque si él viaja al pasado, esto quiere decir que él tuvo que sobrevivir hasta que Ben lo encuentra, millones y millones de años después. Por lo que en teoría, él mismo habita en un bucle como Maltruan. Lo curioso es que la serie o él mismo no saben de nada de esto, ya que claramente él desconocía todo lo que iba a pasar en los episodios. Los Hybrid son una especie muy importante al inicio de Fuerza Alienígena, siendo los villanos principales, y de los más interesantes. Estos seres son muy poderosos e inteligentes, se consideran la especie más importante del universo, y piensan que cualquier otra es inferior a ellos. Los mismos desatarían una guerra por todo el universo, buscando acabar con todas las formas de vida, según ellos esto sería sin motivos aparentes. Pero si los tenían, ya que luego de cientos de años, su especie comenzó a generar poca descendencia, al punto de que comenzaron a extinguirse. Todo esto producto de que se negaban a juntarse con otras especies, ya que no los consideraban dignos. Debido a esto, ellos deciden que si van a desaparecer, todas las demás formas de vida también deben hacerlo junto a ellos. Ben utilizaría el reloj para alterar el ADN de los Hybrid, combinándolo con el de todas las especies del universo, haciendo que ellos no quisieran seguir existiendo. Pero finalmente cesarían esto cuando Rainy, un Hybrid que había sido curado por Ben, los convence de que cambiar no
no era algo necesariamente malo. Es muy evidente que esta especie era muy discriminatoria, y se habló mucho en el fandom acerca de sus comportamientos. Lo curioso es que más adelante nos enteramos que en caso de perder la guerra, ellos habían dejado en hibernación a un Hybrid que buscaría continuar sus planes, siendo este, el último Hybrid verdaderamente puro. Aunque al final del capítulo decide sacrificarse para detener el arma que habían creado, al saber que no habían perdido la guerra, sino que habían cambiado de opinión, haciendo que lo más cercano a un Hybrid puro sean Rainy, ya que solamente su mano fue afectada, y Ben, ya que en el Omnitrix se tiene una muestra Hybrid para usar. Algunos recordarán que más adelante en Omniverse se vería por un instante a un Hybrid puro, pero esto es un error de diseño, ya que el mismo personaje había aparecido antes, y se ve que claramente había sido afectado por el Omnitrix. Durante el crossover de Ben 10 Generador Rex, Héroes Unidos, se menciona que Ben fue infectado con nanites ya que estos estaban presentes en todos lados. Si bien esto no importa en toda la trama del crossover, es un hecho que al momento de volver a su universo, Ben seguía teniéndolos. Pero, si no vieron Generador Rex probablemente se estén preguntando, ¿qué son los nanites? Al inicio de la serie, se nos explica que la Tierra fue afectada por una misteriosa explosión que liberó a los nanites por todo el mundo, haciendo que a la mayoría no les ocurra nada, pero dentro de cada uno los nanites podían activarse en cualquier momento, transformando a los humanos en abominables criaturas. Por lo cual es curioso que Ben tenga consigo mismo a estos durante todos los episodios posteriores al crossover. Pero si les soy sincero no vi Generador Rex, por lo que no estoy muy informado de todo esto. Y como dato extra, según la trivia, el Ben 10.000 del futuro usaba nanotecnología para mejorar a sus transformaciones. La NASA desarrolló un proyecto ultra secreto durante 15 años, este es llamado el Orión. El Orión es un cohete capaz de viajar por el espacio a un 15% de la velocidad de la luz, es decir, casi 45.000 kilómetros por segundo. Esto se logra usando energía nuclear, ya que la nave utiliza como propulsores una serie de bombas atómicas para impulsarse. Según el coronel, la NASA estaba a punto de terminar el proyecto hasta que Bail Balban comienza a robar partes de la nave. Si bien en Ben 10 la tecnología de la Tierra palidece a comparación de la de otros planetas, esto supone un hecho bastante impresionante. Ben 10 Invasión Alienígena fue una película estrenada el 2009 en Estados Unidos, bajo el cargo de Alex Winter, mismo que dirigió Ben 10 Carrera contra el Tiempo o Yu-Gi-Oh Pirámide de la Luz. La película se sitúa en Fuerza Alienígena, y los villanos son una especie de colmena tecnológica de microchips. Si bien la película fue bien recibida por los fanáticos, hubo varias críticas, la más sonada es que durante todo el film, Ben solo utiliza a 3 aliens, un mongosaurio, frío, y Nanomech al final. El problema en todo esto surge cuando los fanáticos se percataron que el presupuesto para esta película rondaba más de 40 millones de dólares, que si bien la película fue bastante aceptada en el apartado visual, muchos seguían considerando que fue poco a comparación de su presupuesto. Aunque vale aclarar que fue nominada a los Emmys por sus efectos especiales y sus diseños de personajes. Es debido a todo esto que se teoriza que hubo un importante lavado de dinero en todo el asunto, es decir, que realmente no destinaron todo el presupuesto en la película. A pesar de que es un tema muy hablado, nunca se podrá comprobar que realmente esto ocurrió, y a final de día sigue siendo una teoría más del fandom. Esta teoría hace referencia a una escena vista durante el capítulo, El lugar de la magia. El mismo trataría sobre el equipo Tennyson viajando a la dimensión de donde proviene el mana, la energía de la vida, y de donde nació Charmcaster. La misma nos explicaría que su padre tuvo que sacrificarse para que ella y Hex pudieran escapar de la dimensión donde un tirano había tomado el poder. Durante una escena, el equipo encuentra un enorme acantilado donde comienzan a escuchar voces, entonces Charmcaster escucharía la voz de su padre, diciéndole que se lance. Gwen lograría evitarlo y convencerla de que su padre nunca le diría eso, y que todo era una trampa del lugar. Para algunos fanáticos, todo esto hacía referencia a algo más oscuro, que no puedo decir. Agregor es un osmosiano, de la misma especie de Kevin. Los osmosianos tenían la capacidad de absorber la materia, pero se decía que esto les provocaba locura, por lo que no lo hacían.
Fue el villano principal al inicio de Supremacía, ya que secuestró y absorbió los poderes de varios alienígenas para finalmente intentar alcanzar la omnipotencia al absorber a un celestial, pero fue detenido por Kevin al absorber los poderes del Ultimatrix. Después de esto Agregor no vuelve a aparecer, y sería uno de los villanos que más le gustó a los fanáticos. Pero algo curioso sucede si analizamos a Omniverse, donde nos cuentan que la especie osmosiana nunca existió, porque todo había sido recuerdos implantados por una organización que buscaba encubrir sus proyectos. Haciendo de la existencia de Agregor, y su procedencia, una enorme duda, ya que en teoría todo lo que él aseguraba debía ser falso, como su planeta de origen. Todo fue respondido fuera de cámara, ya que en Omniverse no se toca el tema. Uno de los encargados de la serie diría que se había planeado un regreso de Agregor, donde se diría que él sería un clon de Kevin, ya que las raíces buscaban copiar sus poderes. Y el inicio de estos capítulos, sería con Agregor buscando a Kevin para intentar evitar su posible desintegración debido a problemas que presentaba su cuerpo. Finalmente estas ideas no llegaron a nada y no se pudo encontrar nada más allá de algunos diseños previstos. Ya mencionamos que cuando el Aniquilar destruyó el universo, Ben tuvo que hacer un duplicado de todos para volver todo a la normalidad. El problema es que sabemos que Ben no hizo todo a como era antes, sino que hubo ciertos cambios que pasaron por debajo de la mesa. El más evidente y que se menciona, es que Ben no pudo replicar el sabor de los smoothies, su bebida favorita. Pero hay otros más llamativos, como que Ben decide crearse un abrigo, o como cuando en un cómic, que en teoría no es oficial, pero que vale la pena mencionar, Ben crea a una Helena de una tierra donde no tuvo una vida tan difícil. Haciendo que existan dos al mismo tiempo. Más allá de esto, los fans teorizaron que es posible que Ben haya realizado más cambios sin que se nos hayan dicho, como el hecho de que el Capitán Némesis vuelve a aparecer después de su episodio con Jennifer, y tenía su rostro antiguo, y no el de después de la cirugía. Si bien es una teoría interesante, y que sabemos que no es del todo errada, no sabemos hasta dónde puede desarrollarse. Aunque hubiera sido genial un episodio o incluso una saga donde se tratara todo esto. Aunque el tema brevemente se retoma más adelante, durante un juicio que le realizan los celestiales a Ben, por haber alterado el universo. Los Urban son una familia que tiene un estudio de doblaje, los cuales tomaron el control del doblaje de Ben 10, y poco a poco fueron poniendo nuevas voces para algunos personajes. Todo esto generó un gran enfado en los fans, que consideran de baja calidad a estas voces, principalmente porque una de las voces cambiadas fue la de Gwen, un personaje principal. El albedrío es la cualidad que tiene una persona de cumplir su propia voluntad, sin barreras o restricciones externas. Es decir, que alguien puede hacer algo, sin que haya sido forzado. Este tema se toca cuando Ben obtiene a Ascalon y derrota a Vilgax, el cual tenía el poder de un demonio extradimensional, el de Diagon. Es con el poder de Ascalon, la espada que atraviesa la realidad, el poder del Ultimatrix, la arma más poderosa del universo, y el poder de Diagon, que se le otorga la posibilidad a Ben de eliminar la maldad de todo el universo, ya que en su nuevo estado podía hacerlo. Entonces Gwen, Julie y Kevin le dirían que esto sería algo malo, incluso si al final del día la maldad desaparecía, ya que uno no puede forzar a otro a hacer lo que le parezca correcto. El momento se llena de tensión cuando Ben comienza a considerar la posibilidad de hacer esto, entonces recuerda todo lo que había sucedido hasta ese momento, todo lo que había vivido hasta llegar a ese día, y toma su decisión. No cambiar nada, y dejar que cada ser elija si quería ser una buena persona, o hacer el mal, ya que al final del día, Ben no era nadie para tomar esa decisión. Durante el episodio de Ben 10.000, donde conoceríamos el futuro de la serie, nos enteramos que Ben se comprometió demasiado con su trabajo, al punto de que no quería pasar tiempo con su familia, ya que estaba siempre trabajando en ser héroe. Esto iba de la mano con el ser eficaz y brutal con sus villanos, no hacía chistes, y se tomaba muy en serio su trabajo. En una escena, Ben le pregunta acerca de Vilgax, un villano recurrente en la serie, poderoso y despiadado, uno de los mayores enemigos de Ben Tennyson. Pero, este Ben menciona que simplemente, lo hizo pedazos.
y posteriormente, nos muestran el estado en el que quedó este villano. No se explica el porqué de esto, ya que si bien Ben era bastante decidido con sus villanos, no le hizo lo mismo a Animo por ejemplo. Algunos teorizan que esto se puede deber a que Vilgax fue el que le arranca el brazo al abuelo Max. No hay que olvidar que en Omniverse se nos dice en un universo alterno que esto pasó, y que incluso en el reboot sucede algo peor relacionado a esto. Quizás esto explique que no quiera estar con su familia, ya que estar con ellos los pone en peligro. Como sabrán, Paradox es un viajero en el tiempo, y por su forma de actuar, nos hace pensar que él habita el futuro, pasado, y presente al mismo tiempo. Esto porque en varias ocasiones, Paradox habla de cosas que sabe que van a pasar, pero al mismo tiempo se asombra cuando esas cosas ocurren. Pero entre todo esto, y en más de una ocasión, Paradox mencionaría sucesos que pasarían en posteriores episodios, o incluso posteriores series. Por ejemplo, cuando le dice a Ben que trabajaron juntos para salvar al universo, haciendo referencia a varias cosas como la invasión Hybrid, o cuando vencieron a Vilgax y los otros Bens, o cuando detuvieron a Maltruant. En Supremacía, Paradox mencionaría que llegaría el día en que Ben logre convencer a Serena y a Belicus de ayudarlo. Esto sucedería en Omniverse, en el capítulo del universo contra Ben Tennyson, donde a partir de ahí, Ben puede usar al Alien X cuando quiera. También advierte al equipo de la llegada de Hor y Diagon 2 temporadas antes de que aparecieran. Pero un spoiler extremadamente importante, y que pasó muy desapercibido, fue cuando le dijo a Kevin que algo malo le iba a suceder, en la saga de Agregor. Haciendo referencia a que más adelante, Kevin perdería su cordura al absorber el Ultimatrix para detener a Agregor. Veamos, Kevin, claro, hay un límite en lo que puedo decirte. Las cosas fueron muy malas desde que me joden, Kevin. Lo siento, ¿de qué estás hablando? Trata de recordar quiénes son tus amigos. Oye, si le das consejos del futuro, yo también quiero. Como ya mencionamos, en el capítulo de Amigo de mi enemigo, Charmcaster menciona que su padre tuvo que sacrificarse para que ella pudiera escapar. También hablamos de cómo ella usó un dispositivo para absorber la energía de toda la dimensión, incluida todas las formas de vida, un total de 600.000 almas, pero ¿para qué hizo esto?, se preguntarán. Todo esto lo hizo con el fin de poder revivir a su padre, Spellbinder, mediante un intercambio con el anciano, una entidad superior que hasta ese momento nunca se había nombrado. Este ser era representado como una voz en una ruptura de la realidad, al cual se le podían pedir cosas como revivir a una persona, a cambio de un precio muy alto, como lo son toda vida en Legerdemain. Si bien este personaje es muy interesante y poco hablado, la serie no volvería a tocar el tema. Aunque no lo parezca, la respuesta a esto estaría muy camuflada en el mismo episodio, pero lo que pasó es que prácticamente nadie lo notó, porque esto lo vemos una vez finalizado el capítulo, durante los créditos. Pero incluso de haberlo visto, no lo hubiéramos entendido, ya que esta entidad es el mismo Diagon, demonio interdimensional, y enemigo final de la serie. Lo curioso es que nunca se nos explica para qué Diagon hacía intercambios en Legerdemain, o de qué le servían tantas almas, o cuál era su conexión con el lugar de la magia. Lamentablemente esta faceta del personaje no pudimos conocerla. Y para finalizar este nivel, otro dato de Paradox. Sabemos que además de caminar sobre el tiempo, Paradox puede viajar a través de múltiples líneas temporales y dimensiones. Si recordaran, habían 2 episodios de la serie original que no eran parte del universo principal, sino que habían ocurrido en otra realidad. Estos eran Buen 10, y el último capítulo. Y al final de cada uno, se podía escuchar a un narrador, al mismo tiempo que se mostraba que la historia era un cómic. Pues, si vamos al final de la saga del multiverso en Omniverse, podemos escuchar que Paradox menciona exactamente la misma frase que el narrador en estos episodios. Es debido a esto, que más allá de la referencia, los fans han dicho que esto se debe a que es el propio Paradox el narrador de los 2 episodios antes mencionados, ya que dejando de lado a la frase, los une el hecho de que Paradox puede viajar a diferentes realidades. Si bien no creo que hayan tenido la idea de Paradox en ese momento, es algo que en el canon actual puede calzar perfectamente, y que fue una gran idea darlo a entender. Y es con todo esto que terminamos el 6º nivel, y pasamos al último nivel, al más profundo, y por ende más misterioso de todo el iceberg.
el cual contiene un solo dato, pero es un dato extremadamente importante para el lore de la serie, un dato que pasó desapercibido, y es un dato que puede llegar a ser muy oscuro y misterioso. Nivel número 7, ¿qué le pasó a los Contumelian? Si llegaron hasta este punto, sabrán la importancia de esta especie para toda la cronología de Ben 10. Existían antes de la creación del universo mismo. Eran seres de un conocimiento extremadamente avanzado. Y que fueron los principales responsables de todo lo ocurrido en la serie, ya que fueron ellos los que crearon el Aniquilar Genesis Storia Timior Ghost, un dispositivo que liberaba un Big Bang, el cual creó el universo donde habitan los personajes. Estos seres poseían una forma pentadimensional, la cual no podía ser vista por los seres normales, sino que veían a la cosa que más peso tenía en su corazón. La primera mención de ellos ocurre en el episodio, Adiós y gracias por todos los smoothies, donde se menciona que en antiguas leyendas esparcidas por todo el universo, esta especie pandimensional viajaba a través de diferentes dimensiones. Además, se dice que las cosas se pondrían feas si ellos iban al universo de la serie, entonces crearon un arma, el Aniquilar. Sabemos que esto es un poco confuso, porque entra en conflicto con el hecho de que el universo no existía hasta que ellos lo crearon, por ende no debían temerle a nada, pero si nos ponemos en contexto, estas leyendas deben datar desde hace miles de millones de años, haciendo que sea normal que se hayan ido modificando con el pasar del tiempo. Al final de la serie, solamente nos muestran cómo esta especie crea al universo, y se encargan de esparcir el ADN de cada especie mediante la especie de Skrull, de lo cual ya hablamos. Y nada más, ahí termina la serie. Pero, aquí es cuando comienza lo turbio. Porque si volvemos al capítulo donde nos fueron presentados, vemos que el lugar donde encontraron el Aniquilar fue en una nave, y esa es la misma nave que usaban los Contumelian en el último capítulo de la serie. Pero, el estado en el que se encontraba era muy diferente. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo pudo terminar la nave de una especie tan extremadamente avanzada en ese estado? Y peor aún, ¿qué le pasó a los Contumelian que la habitaban? Es muy dudoso que se hayan extinguido, puesto que realmente no vemos que estos seres fuera de lo común sean afectados por algo tan trivial, e incluso de ser así, porque encontrarían la nave en ese estado, y en el mismo universo que crearon hace prácticamente una eternidad. Además, porque de repente apareció la nave en el espacio, sin que nadie la haya encontrado, sino hasta que comenzó a atacar a la Tierra. Y de hecho, la nave no estaba realmente atacando a la Tierra, sino que lanzó unos misiles que al caer en el planeta no hicieron nada, simplemente lanzaron un rayo hacia la nave, y de esto no se explica nada, ni se vuelve a tocar el tema. Podemos teorizar muchas cosas, pero poca información tenemos al respecto. Por ejemplo, podemos suponer que alguna criatura o entidad afectó a estos seres, pero esto es algo bastante improbable, porque ellos tenían una barrera capaz de resistir un Big Bang. Uno no puede ver la serie y negar la importancia que tuvieron estos seres, y el que hayan mostrado esto nos quiere dar a entender que había algo más oculto por ahí, quizás algo que veríamos en otro momento, o quizás algo que querían dejar a la imaginación del espectador. Al final del día, esto será probablemente el misterio más grande de toda la franquicia, y no hablo de solamente Omniverse, sino que también incluyó a todas las demás series, ya que no puede haber algo tan importante que haya pasado por debajo de la mesa como lo hicieron con esto, y de lo que se haya hablado tampoco. Este es el dato más interesante en mi opinión, y es por esto que decidí darle el puesto más profundo de todo el iceberg, un puesto exclusivo, y no quiero que se vayan sin antes dejar su teoría en los comentarios de por qué piensan que pasó esto. Y finalmente, es con todo esto que podemos dar por finalizada toda la saga del iceberg de Ben 10. Sé que muchos conocieron el canal por estos vídeos, y les agradezco mucho todo el apoyo que me estuvieron dando las últimas semanas. No duden en que haré otro iceberg de alguna otra serie, probablemente en los próximos días comenzaré una votación para que digan a cuál prefieren, pero pueden ir dejándome sus ideas en los comentarios. Si me estuvieron siguiendo en mis otras redes, sabrán que actualmente el canal se encuentra en una etapa de cambios, ya estamos por llegar a los 2000 suscriptores, y busco mejorar todo mi contenido. Pero para que esto ocurra, necesito que me dejen su me gusta y se suscriban al canal, ya que es de esta forma en la que yo me doy cuenta que les gusta la dirección en la cual me estoy encaminando, y que yo realmente vea que esto tiene un futuro. Les recuerdo como siempre que mis redes sociales, junto a la música del video se encuentra en la descripción. Como siempre los despido, soy Shamash, y espero volver a verlos.